Te digo, me llamo Chema Andujano, soy médico cirujano y déjame compartirte, creo que ya se ve por ahí. Nada más quiero poner mi sonido activado y empezamos. Ok, vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Y justamente se le llama Octubre Rosa porque es el mes de la concientización del cáncer de mama. ¿Por qué concientización? Porque la verdad es que hasta que no estamos en el problema, hasta que no tengamos un tema por parte de tu pareja, por parte de ti misma, una hermana, una mamá, es que nos adentramos al mundo de lo que es el cáncer de mama, ¿no? Y por qué es importante elevar los niveles de glutatión. Ese es el tema que me tiene aquí con ustedes hoy y quiero empezar comentando que es la tercera causa de muerte para México. Estos son datos estadísticos de agosto del 2025, hace apenas un par de meses, donde ponen en México, y es parecido a lo que es toda Latinoamérica, en primer lugar a las enfermedades del corazón. Los infartos son la causa número uno de muerte en México. La diabetes y sus complicaciones es la número dos, y en la tercera están los tumores malignos y la mujer, obviamente, el cáncer de mama, que es el más frecuente. Y justamente el día 19 de este año se da el banderazo prácticamente a las actividades que tienen que ver con la prevención del cáncer de mama, y estas estadísticas son justamente de este año para México, y como te acabo de decir, es parecido en lo que es en Latinoamérica. En el 2024, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte en los tumores malignos de las mujeres. El 99.2% ocurrieron en mujeres, por lo tanto hay una pequeña parte que tiene que ver con los hombres. La tasa de función por cáncer de mama es en mujeres de mayores de 20 años fue de 18.7 muertes por cada 100.000 mujeres, la tasa más alta que se ha vivido en la humanidad, al menos aquí en México, y se habla por ahí que en 2021 hubo un aumento de 1.2% justamente de estos casos en México. De acuerdo a datos oficiales, a datos del INEGI, sí, en los últimos 2 años, 109.494 personas, es decir, 62% recibieron algún tipo de tratamiento, pero el 38% no tuvo oportunidad de tratamiento para el cáncer de mama. Se diagnostica a veces muy tardío y prácticamente ya no alcanzan a ningún tipo de tratamiento. Dice esta estadística que el 76% se realizó quimioterapia, un 71% radioterapia, biopsia en el 66% de los casos, y así sucesivamente. Entonces es una enfermedad que desafortunadamente se encuentra en etapas tardías. Muchas veces llegamos tarde con el diagnóstico, por lo tanto llegamos tarde con el tratamiento también. Y para hacer y entendernos exactamente cuántos casos de muerte tuvieron el año pasado justamente en México, fueron 8.384 mujeres. Imagínate cuántas mujeres. Y insisto, cuando se trata de otras mujeres, pues a veces decimos, fueron pocas, fueron muchas, pero cuando se trata de tu mamá, de tu hermana, de tu esposa, ahí es donde ya cambian las cosas. Cuando tú eres la paciente con cáncer, las cosas cambian de sentido. Entonces se habla del 99.2% que ocurrieron en mujeres, pero ¿qué crees? El 0.8% ocurrieron en hombres. Por lo tanto, caballeros, también tenemos que revisarnos, checarnos, conocer que es normal, para que cuando venga algo diferente, sea normal, obviamente tengamos la oportunidad de mejorar justamente estos diagnósticos tempranos, ¿no? Y en esta gráfica me llamó la atención, cada vez hay más y más y más y más casos por cada 100.000 habitantes. Miren, empezamos en el 2015, hoy estamos en el 2024, que es la última estadística, y va en ascenso la cantidad de cáncer. ¿Por qué? ¿A qué se deberá? Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? En esta gráfica nos dice que el grupo de edades más afectados con defunciones fue de los 50 a los 50 años, pero hubieron 75 personas, mujeres, entre 20 y 29 años que fallecieron por cáncer de mama. ¿Qué nos dice esto? Que a veces en etapas tempranas, ¿quién va a pensar que una chica de 21 o 22 años puede tener un cáncer de mama? Sí lo hay, por lo tanto no nos confiemos. A partir de los 20 años hay que empezar a revisarse, a checarse. Ahorita voy a hablar un poquito sobre el tema. Y obviamente quien tiene menos posibilidades de sobrevivir a este tipo de cáncer son las mujeres de 80 años o más por tasa. Entonces estos son algunos datos que hemos tenido aquí en México, y esta lámina me impresionó. ¿Por qué es importante esta lámina? Dice que el 88.4% fueron en áreas urbanas, son mujeres que están viviendo en la ciudad, y solamente un 11% en áreas rurales, en el campo, pues. Entonces, ¿por qué así? ¿Por qué hay más cáncer justamente en las mujeres que viven en las ciudades? Tenemos que irnos a conocer un poquito más esta patología, y en esta lámina vamos a ver que las causas o los factores que van a incrementar el cáncer de mama
va a ser obviamente ser mujer, dijimos que el 99.2% de los casos, que la menstruación haya llegado antes de los 12 años, eso nos puede levantar ahí un poquito de sospecha, que el primer embarazo a término después de los 35 años o que nunca haya tenido ningún embarazo, una menopausia después de 55 años, una enfermedad de la mama, una enfermedad proliferativa, el sobrepeso o obesidad, ¿sí? El tabaquismo, si alguien fuma, tiene mayor riesgo de padecer un cáncer de mama. Antecedentes familiares de cáncer de mama, se habla incluso hasta de un 50% de una generación a otra. El uso de tratamiento hormonal o incluyendo los usos de anticonceptivos por más de 5 años. Imagínate, esto es algo que a veces no sabemos. Antecedentes de radiación en el tórax o del 5 a 10% asociación de cáncer de mama hereditario. Entonces, ante estas situaciones, ante estos factores, tenemos que estar pendientes de qué es lo que pasa con nuestra salud. Y aquí tenemos los estadios del cáncer de mama. Se habla de un estadio cero, cuando es un tumor no invasivo, que es menor de 2 centímetros. Imagínate, menor de 2 centímetros. Entonces, ¿quién va a revisar tu pecho? ¿Quién va a revisar tu seno si no eres tú misma? Esta charla, sí, tiene más que nada el énfasis de la prevención, de que te conozcas, revísate, chécate, conoce qué es normal en tus senos, para que cuando hay algo diferente lo sepas notar y obviamente tengas mejor oportunidad de salir de este tema del cáncer de mama. Un estadio uno se habla de un tumor invasivo mayor de 2 centímetros. Un estadio 2, el tumor mide de 2 a 5 centímetros, que es usualmente cuando se diagnostica, cuando es una bola grande, ¿sí? Uno espera a veces tener dolor y molestias, no se siente nada. Cuando el cáncer inicia, el cáncer de mama, no se siente dolor, no se siente molestia, prácticamente nada. Los síntomas empiezan en el estadio 3 y estadio 4, cuando ya es un tumor avanzado, ya se abre hasta la piel, ya hay mal olor porque se está muriendo el tejido de la piel. Y en este estadio 3, que el tumor es mayor de 5 centímetros, y un estadio 4 es cuando el tumor no solamente está en el pecho, ya se fue a otros lugares, a otros órganos. Entonces, lo ideal sería que estas mujeres se detecten en estadio cero, apenas iniciando, pero no va a pasar nada si tú no seas pendiente de ello, ¿no? Ahorita vamos a hablar qué tenemos que hacer. Entonces, este tipo de cáncer, y como todos los cánceres, solamente el de mama, se va a otros órganos, a otras partes de manera distante, ya sea vía de linfática, ya sea a través de la sangre, y este cáncer primario de mama que empezó en el pecho puede irse hacia el hígado, puede irse hasta el pulmón, puede irse al cerebro, al encéfalo, o puede llegar incluso a los huesos, ya sea en la cadera, ya sea en la columna, y obviamente se van a manifestar mucho más síntomas de acuerdo a dónde esté llegando este tumor a ocasionar daño a otro lado. ¿Sí? Si hablamos de la supervivencia a 5 años, se habla que en el estadio uno, cuando está empezando, se tiene un 99% de éxito de que llegues a los 5 años. El cáncer solamente afecta al pecho, a veces con una cuadrantectomía, un pedazo que se quite del seno suficiente, a veces hay que quitar el seno entero. En el estadio 2, el tumor ha crecido y se ha propagado por ganglios linfáticos regionales. En el estadio 3, del 72%, hablamos de que el cáncer afecta a la mama y diversos ganglios linfáticos. Y en el estadio 4 es cuando el cáncer se ha propagado a otros órganos y ahí tenemos una sobrevivencia del 23%. Y acá hay lo que dice que cerca del 30 al 40% de los casos de cáncer en América Latina se diagnostican en etapas metastásicas, cuando esto ya se invadió otros órganos, cuando te das cuenta que tienes una bolota ahí que no duele, que no molesta, que no sentías, y de repente un día te lo tocaste mientras te estabas bañando, ¿no? Entonces, es bien importante esta parte porque dice del 30 al 40%. Hay otras literaturas que dicen que hasta el 80% de las personas que llegan a un consultorio médico ya tienen en un tipo 3 o 4, estadio 3 o 4 avanzados de estos tumores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya les dije, hay que tocarse, hay que revisarse. Hay algunos métodos para hacerlos. Unos dicen que te vayas desde afuera hacia adentro, hacia el pezón, que te toques, que revises, que cheques cómo está tu pecho. Hay otros que dicen que forma de zigzag, arriba y abajo y arriba y abajo, con tus dedos, con la punta de tus dedos. Hay otra que dice que en forma de círculos, hacia afuera, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, no importa cómo, pero tócate, conócete, ¿sale? Se dice que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de pie, levantar las manos hacia arriba como se ve en la figura y ve
cómo se ve tu pecho. Si hay diferencia uno y otro, y casi siempre va a haber diferencia uno y otro, aprende a conocerte, ve que es normal, ¿sale? Si tienes dudas, acude a cualquier médico para que te hagan una revisión correcta, saca todas tus dudas, aprende a hacerlo para que lo puedas hacer cada mes en tu casa. Se dice que las autoexploraciones de mama se tienen que hacer de una semana a 10 días de haber pasado, de haber iniciado, perdón, tu periodo menstrual. Es el mejor momento de hacerlo. Pero cuando tú ya tienes 50, 60 años, ya no tienes este periodo menstrual o te hicieron una esterectomía y ya no tienes la matriz, lo ideal es hacerlo un día al mes. El día primero de cada mes, revísate. El día primero de cada mes, revísate, ¿no? Puede ser cuando te estás bañando, inclusive porque ese jaboncito permite que resbale un poquito más sobre la piel, pero revísate, ¿no? En la figura 2 de abajo se pueden poner las manos como tú ves ahí y presiona y haz que los músculos trabajen para ver si no hay alguna diferencia entre uno y otro y pues tócate directamente, ya sea con las técnicas que te acabo de mencionar y no olvides también revisarte la axila, ¿sale? Si tocas unas bolitas en la axila, esos son ganglios que están crecidos, a veces son inflamatorios nada más, pero a veces puede ser metástasis ya de un tumor primario. Y por último, aprieta que no salga nada. Un seno sano y normal no tiene por qué salir nada. En un seno que tiene inflamaciones puede salir un poquito de líquido. Ese líquido cuando sale con sangre hay que tener cuidado, no te quedes con eso, ve inmediatamente a buscar un médico que te revise, ¿sale? Aquí las penas y todo eso, olvídate, eso lo único que va a hacer es retrasar justamente un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Así es que hazlo tú primero, conócete y si tienes la menor de las dudas, acude con el médico. ¿Qué puedes encontrar como signos de alarma cuando hay cáncer de mama? Número uno, una protuberancia, un tumorcito, una bola. No duele, ¿eh? Tócate, eso que eso no estaba ahí, ¿qué es eso? Tócate. Dos, venas crecientes. De repente ves que se hacen como telarañitas a tu pecho. Eso no es bueno. Que puede haber una hendidura, unos huequitos que pueden tener en la piel, un bulto interno, bolitas chiquitas por ahí, ¿sí? Erosiones de la piel, lesiones ya en tu piel como tal, ¿sí? A veces se le llama piel de naranja también, porque apachurras el pecho y como la naranja salen puntitos, 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 o que el pezón se esté hundiendo, ¿sale? Que haya enrojecimiento o ardor a la hora que se está revisando, que hayan hoyitos, que haya diferentes entre un pecho y otro, como te digo, no es normal encontrar diferencias, pero siempre han sido así. Cuando ya conoces esas diferencias y ahora hay algo raro, hay algo extraño en tu piel, en hundimiento, que hayan fluidos desconocidos o endurecimiento de alguna de las partes de tu pecho, es un signo de alarma, no significa que tienes cáncer, significa que tienes que ir a un médico que te revise y seguramente te va a mandar a pedir estudios porque pues no todo se toca, ¿no? Los estudios antes de los 40 años consiste en hacer un ultrasonido del pecho y revisar. Es muy frecuente encontrar enfermedades inflamatorias como la condición fibroquística o mastopatía fibroquística, pero hay muchas otras lesiones que tú no vas a poder dilucidar, que lo va a hacer obviamente el médico con el que tú llegues como resultado del ultrasonido. Y la segunda herramienta que se utiliza es la mastografía o mamografía. Esta mastografía se hace en mujeres arriba de 40 años. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta actividad hormonal, por lo tanto ya se puede ver, ya no sirve las lesiones específicas de estas formaciones estrelladitas o conglomerado de calcificaciones dentro de la mama. Antes de esa edad solamente está indicado en aquellos casos donde estoy sospechando que pueda ser un cáncer o cuando hay en la familia, cuando hay cáncer en la familia, a veces se toma antes, 10 años antes, inclusive la mastografía. ¿Y cada cuánto se debe hacer la mastografía? La mastografía se puede hacer cada año, aunque las últimas bibliografías dicen que se puede hacer cada 2 años. Aún así, no nos confiemos. A veces hay mitos y realidades referentes a la mastografía. A veces se dice que me están radiando el pecho. Créeme que una tarde bajo el sol va a tener la misma radiación que va a llevar tu pecho ese día, pero puede ser muy útil para detectarlo a tiempo. Han habido muchos casos que la señora no se toca y no se encuentra nada, pero a la hora de hacer mastografía, aquí parece que hubiera algo, ¿no? Cuando ya se llega a tomar una biopsia guiada justamente con ultrasonido y se toma un pedacito, ese pedacito se manda a estudiar
por el patólogo y a través del microscopio y de técnicas de tinción se va a saber si eso puede ser o no un cáncer. Ya sé que esto puede darnos miedo, ya sé que esto lo evitamos y casi ni hablamos del tema. Debería ser tema de conversación cuando las mujeres llegan a tomar el cafecito, cuando van a dar una presentación. En cualquier momento es buen momento de hablar sobre el cáncer de mama. Ha pasado que en una plática, en una charla así, alguien lo mencionó y dejó esa semillita en alguien que a ratito fue a hacer sus estudios y se diagnosticó a tiempo. Sí, yo no sé cuántas personas están conectadas ahorita, pero por favor, todos tenemos la obligación de hablar de esto, ¿sí? Y obviamente sé tú la primera que lleve justamente una prevención justamente a más personas. Usualmente este tipo de lesiones cancerosas son células que se van a empezar a deformar, van a empezar a cambiar, a mutar y básicamente van a ser a nivel de los conductos, por eso se le llama ductal, o bien en los lobulitos que son los que van a formar la leche, en los loburillos, por eso se llama lobulillar, que son las variedades más frecuentes. Hay otras más, no me voy a meter a hablar un poquito de esto. Insisto, esta charla no es una charla didáctica ni perfecta, ni mucho menos con el tiempo, y obviamente no se hace por esta vía, pero sí que tengamos una noción de lo que cosa es el cáncer de mama. Incluso hay una clasificación que utilizan los oncólogos de acuerdo al tipo de tumor, a si hay ganglios o no, si hay metástasis o no. Un estadios se van formando a través de clasificarlos de esta manera. Puede ser alguien que tiene un estadio 2B, TN2, N1, M0, y de acuerdo a estas siglas, ellos van a saber cuál es el tratamiento correcto para cada persona. El tratamiento nunca va a ser igual para una mujer y otra, ¿sí? El tratamiento puede variar y obviamente que el tratamiento puede ser local, o sea, solamente quitar el pedacito, un cuarto del pecho o quitar la mama entera con radioterapia, que también son locales, o puede ser sistémico, con quimioterapias, hormonoterapias, anticuerpos monoclonales o inmunoterapia. Y hay otras técnicas nuevas, inclusive para el tratamiento de cáncer de mama, o pueden combinarse. Sí, se opera, pero primero lo vamos a dar quimioterapia para que reduzca el tamaño del pecho, del tumor, y una vez que el tumor esté más pequeño, vamos a hacer una cirugía, ¿no? Esto es variable, y insisto, hay que hacerle caso al oncólogo. Vayan con el oncólogo, él es el especialista. En ningún momento estoy diciendo en esta charla que no hay que hacerlo, háganlo. El tratamiento puede ser algo que se opere, puede ser algo que lleve radioterapia, que lleve quimioterapia o terapia hormonal. O bien puede ser la combinación de que primero quimio, luego la cirugía y luego el radio. Va a depender de cada caso, de acuerdo a cada clasificación, de acuerdo a lo que digan los estudios que se tienen que hacer, que son varios cuando ya tenemos un caso de cáncer y finalmente a veces quedan solamente con terapia hormonal por 5 años. Entonces, todo esto hay que hacerlo, sí, cuando ya se diagnostica un cáncer de mama, hay que hacerlo, por supuesto que sí. ¿Y quién te tiene que atender? Está el cirujano oncólogo, están los radiooncólogos, están los oncólogos médicos, incluso un ginecólogo oncólogo también puede llevar tu tratamiento. Vemos diferentes tipos de médicos, sí, pero cada uno se especialista, ¿no? Yo, si te digo a ti, sabes que hazme mi pastel de mi hija que va a cumplir 15 años, podrás hacer un pastel medio, pero no hay como alguien experto en pasteles que se dedique a hacer eso y lo va a hacer de mejor manera. Entonces, pongamos nuestras manos en especialistas, en cirujanos oncólogos, radiólogos, oncólogos médicos y ginecólogos oncólogos. Pero bueno, ¿qué cosa es el cáncer? Empecemos ahí. ¿Y qué tiene que ver este cangrejo ahí? No crean que tengo hambre. Se le llama cáncer porque justamente significa cangrejo etimológicamente, porque es más o menos la forma que tiene el cáncer. Tiene varias tenazas, así como se ve el cáncer, por eso se le puso ese nombre etimológicamente, pero el cáncer se define como un conjunto de enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado y la propagación de células anormales en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de algo normal, ¿sí? Es que nuestras células normalmente se están creciendo, se mueren y vienen otras nuevas, se forman nuevas células igualito, ¿no? Si tengo tejido de lengua, pues va a formar lengua. Si tengo tejido del intestino, pues se va a ir formando nuevas células iguales, idénticas a la que le dieron origen, y así sucesivamente, ¿no? Usualmente este control de las células que se dividen y se mueren son de forma ordenada. Cuando se descompone o está muy mal, trabajando mal una célula, manda la indicación, ¿sabes qué? Va a caer en apoptosis, te agradecemos todo lo que hiciste, pero ya no puedes con ella, así es que se deshacen, se mueren, y obviamente eso es normal y natural, y constantemente estamos cambiando y cambiando nuestras células de todo nuestro cuerpo, y esto funciona de manera perfecta. El mejor laboratorio no tiene nombre más que el ser humano, el cuerpo humano, y quien nos haya creado realmente nos hizo
de manera perfecta, obviamente, ¿no? Entonces, el cáncer, ¿qué cosa es? Es la pérdida justamente de este equilibrio. Las células dañadas no mueren como deberían morir. Al contrario, se multiplican y crecen y forman tumores y se van hacia otras partes del cuerpo y te invaden y hasta que acaban con tu vida. Ellos no tienen esas señales que debe dar las células de que se tienen que morir. Ellos no se mueren. Al contrario, se reproducen, se multiplican y se van para todos lados y consumen la energía que tú tienes. Por eso el paciente pierde peso, ¿no? Tiene pérdida de peso. Entonces, el cáncer es una enfermedad genética multifactorial, resultado de mutaciones del ADN que alteran genes responsables del control celular y la reparación del ADN y caen en apoptosis o muerte celular programada, ¿no? Entonces tenemos de un lado las células normales que se dividen a células igualitas a la que le da origen, que se van a dividir en células normales, naturales, y eso es lo que pasa frecuentemente. ¿Qué es lo que pasa con el cáncer? Que tenemos una célula normal y por alguna razón, ¿sí? Este DNA muta, cambia, se altera y ahora ya no va a dar origen a una igualita a ella, va a dar origen a una diferente. Y esta diferente, ¿qué va a hacer? Se va a multiplicar de diferente manera y a ratito tenemos ahí muchísimas células que van a formar un tumor, ¿sale? De esta manera más o menos se crea el cáncer, pero porque algo allá arriba hizo que ese DNA se mutara, se alterara. ¿Y qué es lo que hizo que pasara eso? Se habla de estrés oxidativo, ¿sí? Hay factores genéticos solamente, pero también los ambientales importan. La dieta, el exceso de alcohol, el exceso de grasas, perdón, el bajo consumo de fibras, la deficiencia de antioxidantes, los alimentos procesados, ahumados, todo esto va alterando justamente el DNA, la radiación ionizante, rayos X, rayos UV, residuos nucleares, en fin, el agradecimiento de la capa de ozono, el 5G del teléfono celular. Contaminantes como el cigarro, es dañino el cigarro, muy malo, es, de preferencia quítenlo por favor de sus vidas. La contaminación ambiental, los metales pesados, los pesticidas o virus, el virus de la hepatitis, el virus del Epstein-Barr, papiloma, sida y otros más, van a alterar justamente el DNA y van a incrementar increíblemente lo que son los radicales libres y van a hacer que la célula empiece a trabajar mal. Y cuando esa célula trabaja mal, no se la está pasando bien, tiene estrés oxidativo. Así se le llama, estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo va dañando las células por dentro, el núcleo, el citoplasma, las mitocondrias, todo se va dañando y va dañando también la lesión del código de ADN de tal manera que vamos a desencadenar un cáncer, acompañado obviamente de una función inmunológica deficiente. Así se produce el cáncer justamente. Tenemos esta imagen, una célula bonita, normal, que es atacada por radicales libres, y al ratito esta célula se la está pasando mal, está trabajando mal, tiene estrés oxidativo, no funciona bien, y si no funciona bien, pues obviamente no va a tener salud, se la va a pasar enferma. Tenemos nuevamente el ejemplo, una célula normal, llega a acción de los radicales libres, el estrés oxidativo, que va a dañar los componentes de la célula, va a haber peroxidación lipídica, que esto va a afectar sobre todo a la membrana, daño en el DNA, que obviamente va a hacer las mutaciones que van a poder producir el cáncer, y desnaturalización de proteínas, como pasa en el caso del Alzheimer y Parkinson dentro del cerebro, ¿no? Entonces, esto del estrés oxidativo ocupa todos los organelos de las células. Tenemos nuevamente esta imagen que me encantó. Los radicales libres van a producir daño en el DNA, mutación de los genes, ¿sí? Metilación del DNA y algunas modificaciones que van a terminar en tumorigénesis o formación de tumores. De esa manera, de esa alteración justamente del DNA por radicales libres es que se tiene el origen del cáncer, ¿sale? Aquí tenemos una disfunción de esta mitocondria y no solamente cuando la mitocondria funciona mal va a dar origen a cáncer, también va a dar enfermedades neurodegenerativas, el envejecimiento cerebral, la diabetes mellitus y muchas más. Por eso este estrés oxidativo se le atribuye al 80 al 90% de todas las enfermedades. Si estas células que están trabajando mal están en tu cerebro, puede haber infarto, cáncer, migraña, Parkinson, Alzheimer, autismo. Si estas células son de tu pulmón, asma, alergias, hiperactividad bronquial, cáncer. Si estas células son de la piel, arrugas, quemaduras, psoriasis, eczemas, en fin, muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque las células se la están pasando mal, están trabajando mal, tienen algo que se llama disfunción celular, no están trabajando correctamente, pero ¿quién hizo que esto no funcione bien? El estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés oxidativo? El daño provocado por los radicales libres
Por eso es importante que tengamos un equilibrio entre radicales libres y antioxidantes. Esto es la salud, esto es lo que deberíamos estar viviendo todos todo el tiempo, pero ¿qué creen? ¿Sí? Cuando tenemos exceso de radicales libres, como se ve ahí en gris, y tenemos pocos antioxidantes, como hay exceso de radicales libres, la célula se muere. Así de sencillo, la célula se muere por acción de los radicales, porque destruyen los radicales libres de la célula. Pero en cáncer tenemos muchos radicales libres. ¿Y qué creen que hace el cáncer? Se llena de antioxidantes. De tal manera que esto es como vive una célula con cáncer, con mucho estrés oxidativo, pero con muchos antioxidantes para protegerse. Hagan de cuenta que el cáncer tuviera vida propia. Es un canejo, la verdad, ¿sale? ¿Qué es lo normal? Encontrar el equilibrio de que pocos antioxidantes, pocos radicales libres, y eso es normal, lo que se le llama como homeostasis redox. Entonces, no es bueno tener estrés oxidativo, no es bueno que estas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, ROS, esos son los radicales libres, son los malvados, estén en mayor cantidad dentro de tus células. Es importante que los antioxidantes lleguen a ayudarnos. Entonces, ¿nos estamos oxidando? Efectivamente. Así como se oxida el metal que llega hasta partirse, así como se oxida una manzana después de que la partes, así se oxidan también nuestras células. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con oxígeno. Estamos respirando todos los que estamos en este Zoom y ese oxígeno va a llegar a nuestros pulmones, va a llegar a nuestras células y nos va a servir para, ¿qué crees? Para producir energía dentro de las mitocondrias. Esa es la función que tiene el oxígeno, producir energía. Si no tenemos oxígeno, pues nos morimos. Entonces, desde que nacemos, desde lo primero que hacemos es respirar al nacer y el último aliento también nos estamos llevando oxígeno. O sea que estar en contacto con el oxígeno nos mata, nos está matando diariamente, nos está envejeciendo diariamente, nos está haciendo daño diariamente, pero también no podemos vivir sin el oxígeno. Tiene que estar en cantidades equilibradas y justamente es el punto donde tenemos que llegar. Pero ¿qué crees? Estamos viviendo un tiempo en que tenemos contaminación ambiental, contaminación del sonido, contaminación de los ruidos, y le agregamos todavía contaminación con el cigarrito. Ya sea que tú no fumes, pero tienes un fumador cerca, estás respirando todos esos humos, todas esas sustancias nocivas que tiene el cigarro, el estrés laboral, que no duermes 8 horas, deberíamos dormir 8 horas para repararnos. Es más fácil pasar a comprar una hamburguesa, pedir una pizza o algo, a veces que hacer comida, y todo esto está aumentando estos radicales libres. Estamos comiendo frutas, verduras, ensaladas quizás, pero con alimentos que fueron fumigados con insecticidas, pesticidas. A veces ya no queremos hacer ejercicio, nos sentimos cansados, agotados. Y aquella persona que está enferma, tu simple enfermedad, si hablamos de diabetes, eso está subiendo tu estrés oxidativo. Y si tomas medicamentos, aumenta más tu estrés oxidativo. ¿Por qué crees que se le llama enfermedades crónicas degenerativas? Entre más tiempo estás tomando medicamentos, entre más tiempo estás con la enfermedad, más daño va a haber en tus células, por lo tanto va a haber mayor estrés oxidativo. Aparte de las radiaciones, aparte de los medicamentos, de radioactividad y un montón de cosas más, todo este estilo de vida de hoy día aumenta muchísimo tus radicales libres y aumenta, por lo tanto, la cantidad de enfermedades, incluyendo el cáncer. ¿Te acuerdas de la estadística que decía que el 88% de las personas con cáncer eran de ciudad? Es justamente por esto. En cambio, en el campo, ¿qué se puede vivir? ¿Sí? El aire está más puro, ¿sí? Comes una calabacita, la gallina está comiendo hojitas, está comiendo insectos en tu patio, la gallina que estás comiendo es una vida más sana y aún así hay cáncer, pero en muy poquitos casos, ¿no? Entonces, todo este ritmo de vida actual está incrementando muchísimo lo que son los radicales libres y obviamente este radical libre ataca la célula sana. ¿Cómo lo ataca? Las células tienen sus reacciones químicas y en su última electrón, ¿sí? Le hace falta justamente al radical libre un electrón. Una célula sana debe tener pares sus electrones, como se ve aquí en la imagen. Entonces, en una célula normal, estos radicales libres malos están dañando y dañando, dañando, ¿qué? La membrana, en la mitocondria, el citoplasma, el DNA, está dañándolo tanto y tanto y constantemente porque estás fumando, porque no dormiste bien, porque te estresaste, porque tomaste un refresco de cola en lugar de tomar agua pura, en fin, lo que estamos comiendo hoy día, ¿sí? Está justamente incrementando los radicales libres y está dañando nuestras células, de tal manera que cuando llegan los antioxidantes, le regalan un electrón al radical libre, se estabiliza, ya no nos hizo daño y listo, ¿no? Esto se da.
Se da constantemente, frecuentemente, mientras estás durmiendo, mientras estás despierto. Por lo tanto, entre menos alimentos, entre menos sustancias estemos agregando a nuestro cuerpo que produzcan radicales libres, tendremos una vida más sana. Tenemos en esta gráfica OH significa, es un radical libre que se llama hidroxilo. Es el más frecuente, es el más dañino, es el que hace mucho daño y obviamente es inicio para daño celular. Y tenemos como GSH, que es una molécula de glutatión, que te voy a hablar muchísimo de glutatión porque es el mejor antioxidante, el antioxidante maestro. Entonces tenemos ahí que el hidroxilo OH, en la segunda fila, tenemos que el glutatión le regala un hidrógeno y se convierte en H2O. Te pregunto qué es H2O. Yo creo que lo estudiamos todos desde la primaria y secundaria. H2O es agua. Cuando está el glutatión, le cede un electrón, estabiliza al radical libre, se convierte en agua y ya no te hizo daño. Esa es la importancia del justamente glutatión, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿cuántos estudios hay? Lo estoy inventando yo todo lo que te estoy diciendo. No, ya lo fui a leer. PubMed es la biblioteca médica más grande del mundo, propiedad del gobierno de Estados Unidos. Hasta arriba dice que es una web oficial del gobierno de Estados Unidos. Y cuando ponemos estrés oxidativo y cáncer, nos van a aparecer 47.781 artículos médicos que hablan de esto. ¿Y qué dicen estos artículos? El estrés oxidativo y su papel en el cáncer, ¿no? Esta fue una revisión justamente del 2021. Y acá dice mecanismos de carcinogénesis. ¿A qué se refiere con este término? A que se produce cáncer gracias a las especies reactivas de oxígeno o radicales libres de oxígeno. La inflamación continua puede producir un evento preneoplásico, o sea, formación de cáncer en las células con inflamación crónica. La secreción de una gran cantidad de radicales libres o especies reactivas de nitrógeno recluta más células inmunitarias activadas, lo que conduce a la ampliación de procesos desregulados y finalmente una afección preneoplásica. Si la cantidad de radicales libres de oxígeno y nitrógeno celular producida es lo suficientemente alta como para superar la respuesta antioxidante endógena, el daño oxidativo irreversible a los ácidos nucleicos, el DNA en este caso, lípidos y proteínas puede causar alteraciones genéticas o epigenéticas que conducen a la desregulación de los oncogenes y los genes supresores de tumores, produciendo estos procesos de estrés oxidativo e inflamación crónica están estrechamente acopiados y la falta de bloqueo de estos procesos puede resultar en cambios genéticos o epigenéticos que van a impulsar en el inicio del cáncer. ¿Sale? ¿Por qué lo leo textualmente? Porque no quiero que me creas a mí. Es lo que está diciendo este artículo y está al alcance de cualquiera. Cualquiera de ustedes puede ir a PubMed, buscar artículos y darse cuenta de esta parte importante, ¿no? Pero acá me llama mucho la atención que más adelante dice el artículo, el oxidante formado, H2O2, se transforma entonces en agua y oxígeno por la catalasa o la glutatión peroxidasa. La enzima selenoproteínas glutatión peroxidasa elimina el H2O2 usándolo como oxidante de glutatión reducido, ¿sí? Que es el glutatión que más se utiliza. Y este glutatión reductasa regenera el glutatión oxidado, reducido a oxidado. Además del peróxido de hidrógeno, el glutatión peroxidasa también reduce los hidroperóxidos lipídicos y no lipídicos mientras oxida el glutatión. Además, los antioxidantes no enzimáticos como la vitamina E, la vitamina C, la coenzima Q, carotenos y glutatión sirven como una defensa biológica importante ante el ataque de los radicales libres. ¿Y dónde encontramos la vitamina E y la vitamina C? Como dice acá Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Pues obviamente los antioxidantes. Entonces, ¿qué nos dice el artículo anterior? Que estos radicales libres son capaces de producir cáncer. Por supuesto que sí, eso ya se sabe, ya se ha estudiado, pero nuestro sistema inmunológico es quien nos va a defender. Tenemos tipos endógenos y exógenos de antioxidantes y de entre los exógenos está la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, flavonoides, licopenos que se encuentran en frutas y verduras crudas. Y aquí va la pregunta, ¿cuántas frutas y verduras crudas comiste hoy? ¿Y ayer? ¿Y antier? ¿Por qué crees que nos está haciendo daño el estrés oxidativo? ¿Sale? Y hay otras que no son no enzimáticas, pues son endógenos, no enzimáticos como el glutatión, como la superoxidasa, como la catalasa y otras más por ahí, de tal manera que te invito nuevamente a comer frutas y verduras crudas, el brócoli crudo, las naranjas, el aguacate, todo esto que usualmente dejamos de comer, ¿sí? Hace mucho rato. Yo recuerdo cuando era niño mi mamá nos ponía siempre carne, nos ponía una ensalada y nos ponía frijolitos o arroz. Ya hoy día comemos a prisa, ya ni tiempo da pasta comprar un pollo rostizado y es lo que comemos
pero es lo que se ha vuelto hoy día en una normalidad. ¿Por qué crees que hoy tenemos más cáncer que nunca? Justamente por nuestros hábitos alimenticios. El glutatión se considera como el mejor antioxidante y el mayor antioxidante y el que más abunda en nuestro cuerpo. Sin glutatión no hay vida, así de sencillo, sin glutatión no hay vida. Es una sustancia fabricada naturalmente por las células de nuestro organismo para combatir enfermedades y envejecimiento, ¿no? Entonces, el glutatión, ¿qué cosa es? Es la unión de tres aminoácidos, glicina, cisteína y glutamato. Ni siquiera llega a ser una proteína, es un tripéptido. La proteína son cadenas de 50 o más. Aquí solamente son tres aminoácidos, de tal manera que nuestras células son capaces de producir glutatión siempre y cuando le demos con que se produzca. Si tú quieres hacer un pastel, pero solamente tienes agua y se me ocurre pensar harina, pues no vas a hacer un pastel, ¿sale? Para que se forme el glutatión necesitas glicina, glutamato y comer cisteína para que las células produzcan glutatión. ¿Quién hizo esta máquina perfecta? Pues no sé. No sé quién, pero quien nos puso en la tierra nos dio justamente esa función, ¿no? Y el glutatión, cuando se encuentra en cantidades correctas, es capaz de hacer que funcione bien la vitamina E, la vitamina C y demás. Por eso se le llama antioxidante maestro, porque gracias a la acción de este potente antioxidante, los demás van a funcionar bien. ¿Sale? Podrás tomar vitaminas y un montón de vitamina E, vitamina C, pero si no tienes glutatión, no están trabajando correctamente. Haz de cuenta que entras como maestro y llegas a una primaria donde están niños de quinto de primaria, pues van a ver que hay gritos, brincos, pero en cuanto entra el maestro, todos se sientan y ahora sí el maestro, tráeme un borrador, tú ve a la dirección, es el que ordena y organiza las demás antioxidantes y por eso es importante que lo tengamos en cantidades correctas el glutatión. ¿Qué funciones tiene el glutatión? Número uno, fortalecer el sistema inmunológico. Es de vital importancia el sistema inmunológico, porque gracias a que las defensas estén trabajando bien, no nos enfermamos. Virus, bacterias, hongos, parásitos. Acabamos de tener una pandemia donde el sistema inmunológico era de vital importancia y los que tenían peor sistema inmunológico desafortunadamente perdieron la vida. Entonces es importante porque también se regularizan las enzimas, se mejora la síntesis de prostaglandinas y otra cosa bien importante, síntesis y reparación del ADN. Si te estoy diciendo que las mutaciones y las alteraciones en el DNA pueden llevarte a un cáncer, reparar el DNA, ¿tú crees que es importante? Por supuesto que es importante, que es básico y justamente por eso a Inmunocal se le ha dado patentes para prevención del cáncer. Desintoxica. Del diario estamos consumiendo medicamentos, sustancias y todos van a parar el hígado. Si el hígado no está haciendo sus funciones, nos morimos, así de sencillo, o se fibrosa, formando la cirrosis, ¿no? Por eso es importante que se eliminen las toxinas. ¿Y dónde crees que hay más glutatión dentro del cuerpo? Justamente en el hígado. Eliminación de carcinógenos. ¿Sí? Si estás tomando un vaso de agua, por ejemplo, un bote de agua que te compraste por ahí, partículas del plástico vienen en el agua donde lo estamos tomando. Esos son algunos carcinógenos. Si pones un insecticida porque hay zancudos en tu casa, eso que queda volando y te lo tomas, esos son carcinógenos. Nos da protección contra la radiación. ¿Radiación de qué? Pues de la luz solar. Antes era la capa de ozono grande, ahora la capa de ozono es delgada, o la acción del teléfono celular, andamos el teléfono y a veces andamos hasta dos, está emitiendo radiaciones. Es energetizante, miren que razón ando con la batería puesta, ¿no? Reactiva funciones corporales recuperando la vitalidad, porque justamente se trabaja al nivel de las mitocondrias, el glutatión es básico en las mitocondrias para producir ATP. Y por último es el antioxidante maestro. Y dije por último por decirles, porque tiene más de 1500 funciones dentro del organismo. Aquí solamente mencionamos en general 4 para que sepamos de qué estamos hablando. Ya te dije que como antioxidante maestro es necesario para evitar el estrés oxidativo y evitar que se dañen las células. Entonces, tener niveles óptimos de glutatión es tener salud. Y cuando caen estos niveles de salud es hablar de enfermedades. Entonces, ¿cuál es la función básica? En este caso, si hablamos de cáncer, disminuir el estrés oxidativo. Cuando tú tienes el glutatión elevado, estas enfermedades van a empezar a irse de tu vida, a mejorar de tu vida, ¿sí? Y créeme que esto funciona. Hoy mi receta médica, 70-80% van nutrientes y solamente un 20% de fármacos. Utilizo cada vez menos medicamentos porque le damos lo que requieren las células para poder repararse, para poder regenerarse, para poder trabajar correctamente. Entonces, de ahí la importancia de la dieta, de ahí de la importancia de dormir bien, de ahí la importancia de hacer ejercicios, de ahí la importancia de disminuir ese estrés oxidativo, ¿no? Para que esas enfermedades obviamente no se acerquen a tu vida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Comer glicina y glutamato. Yo estoy seguro que el 100% de ustedes que ya comieron hoy,
comieron glicina y glutamato porque abundan en los alimentos, no importa si se calientan, pero la cisteína, que es de vital importancia para formar el glutatión, no es fácil de encontrarlo. ¿Dónde vamos a encontrar la cisteína? En la leche bronca de vaca o leche cruda, huevos crudos, en carne cruda, en lactancia materna, en vegetales crudos. Entonces, hoy día, ¿cuánto de esto estás comiendo crudo? Prácticamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque al calentar estos alimentos se destruye la cisteína, es termolábil. O al paso del estómago, el ácido clorhídrico destruye la cisteína y ya no podemos formar glutatión. Sin cisteína no se forma glutatión. Por eso este laboratorio canadiense tuvo a bien de generar este nutracéutico buenísimo que se llama Inmunocal, que es cisteína consolidada, bioactiva y maternizada. Son con todos sus apellidos. Consolidada es lo que hizo Inmunotech, fue sacar la cisteína de la leche de vaca, saca la caseína, lactosa, saca todo y deja solamente la cisteína y la une con otra más a través de un proceso y deja prácticamente peladito en la boca para que cuando tú prepares el Inmunocal y te lo tomes, tu cuerpo se llene de cisteína, tus células empiezan a producir glutatión y el glutatión elevado, ¿para qué me va a servir? ¿Sí? Mira, imagínate, el Inmunocal está como marca en el PDR, que es el libro de referencias médicas, y si está en el PDR, está en la receta de cualquier médico, y se puede recomendar incluso en la calle sin ser médico, porque está comprobado científicamente que funciona. Está en el PDR. Y ahí dice que es un aislado de proteína de cero de leche, no es naturalizado. Dice que está incluido como categoría de GRAS, se ha reconocido por la FDA como seguro, ayuda al cuerpo a mantener concentraciones óptimas de glutatión, ¿sí? Y proporciona los precursores necesarios para la síntesis intracelular de glutatión. Y lo más importante es que está clínicamente probado que aumenta los valores de glutatión. No está a prueba, no se dirá que me va a funcionar. Está probado que funciona, que eleva los valores de glutatión. Entonces, dentro de las funciones, ya te las mencioné, antioxidante, desintoxica, produce más y mejor energía. Y acá al final nos dice sobredosis, no se ha informado sobredosis de Inmunocal. ¿Por qué? Porque no es un fármaco, es un alimento. Y dice acá que se recomiendan ensayos clínicos en pacientes con SIDA, EPOC, cáncer y síndrome de fatiga crónica. Se han utilizado 3 o 4 sobres porque cada sobre trae 10 gramos de cisteína sin alteraciones, sin efectos nocivos. Está indicado, aquí dice que está indicado para cáncer, por eso me encantó cuando empecé a leer sobre el Inmunocal. Y si buscamos glutatión en PubMed, yo me fui de espalda, así como con Dorito. Hay 197,000 artículos que hablan de esto. Te aseguro que hay fármacos que no tienen ni la mitad de lo que se ha estudiado sobre glutatión. Y si ponemos glutatión y cáncer, encontramos 33,600 artículos médicos. ¿Y qué van a decir estos artículos? Te los voy a mencionar adelantito, porque ya me está comiendo el tiempo. Este señor, Luc Montagnier, fue quien descubrió el virus del VIH. En su último libro, el doctor, que se llama Estrés oxidativo en SIDA, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, en el artículo 42 dice ahí, aplicación de Inmunocal en su aplicación de SIDA y cáncer. Este señor se dio cuenta de la importancia de elevar los niveles de glutatión en casos de cáncer y de SIDA. ¿Sí? Él descubrió el SIDA, el experto en esto era él, y justamente en su último libro recomienda Inmunocal como marca registrada. Ni siquiera puso glutatión o cisteína consolidada, puso Inmunocal como marca. Y este señor es el que más sabe hoy día a día, el doctor Jimmy Goodman es el que más sabe de glutatión y cáncer. Tiene este libro que tú lo puedes mandar a pedir en su página, se llama Glutatión con TH, glutatione.org. Ahí puedes mandar a pedir este libro, donde viene todo lo que te estoy explicando acá. No me lo estoy sacando de la manga, ya fui a leer artículos, ya fui a leer su libro del doctor Jimmy Goodman, y es una eminencia, mi respeto para él. Hemos tenido la dicha de coincidir en eventos de este simposio, donde él ha estado con nosotros hablando justamente de la importancia de elevar los niveles de glutatión, sobre todo en cáncer. ¿Y qué crees? Esto es lo que me vino a mí a callar la boca, ¿sale? Tiene patentes Inmunocal. ¿Y qué dicen? ¿Dónde están las patentes? En Estados Unidos, Canadá, Austria, Australia, incluso México. Y dice acá, composiciones terapéuticas anticancerígenas para profilaxis, o sea, en la prevención del cáncer y tratamiento contra el cáncer. No lo estoy diciendo yo, lo están leyendo ustedes, que son las patentes que tiene el Inmunocal. Y acá arriba dice, en Estados Unidos, Canadá, a nivel mundial, inclusive, uso de proteína derivada de suero de leche, rica en cisteína, en pacientes que reciben quimioterapia y radioterapia para mejorar la supervivencia del paciente. ¿Tú crees que es importante mejorar la supervivencia del paciente que tiene cáncer con quimio y radioterapia? Por supuesto que sí.
seas médico o no médico, tú recomiendas inmunicar a las personas que tienen cáncer, van a mejorar la sobrevida, van a prevenir, les va a ir mejor, pero ¿por qué? Hasta abajo, y quiero meterme a hacer un paréntesis, dice ahí, composiciones y métodos para el tratamiento del trastorno del espectro autista, también para el autismo. Hay mucho que leer, hay mucho que estudiar si tú eres médico, si tú estás relacionado con la salud. Hay mucho, 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 pero recomienda, por favor. ¿Qué es lo que pasa con las células que tienen cáncer? Ya te dije que se multiplican demasiado, van creciendo, van abarcando todo tu cuerpo, se van expandiendo, van haciendo metástasis y para hacer esto requiere más energía. Por lo tanto, hay más radicales libres. Por lo tanto, ¿qué hacen ellos? Si hay muchos radicales libres y se puede morir, aumentan el glutatión para que puedan sobrevivir. Hay mucho estrés oxidativo y hay muchos antioxidantes, en este caso el glutatión se eleva. Y si tienen elevado el glutatión, la célula con cáncer, ¿qué crees que le hace la quimioterapia? Se protege de la quimioterapia, elevando su glutatión. ¿Sale? Entonces, ¿qué características tienen las células cancerosas? Autosuficiencia de señales de crecimiento. Ellos por sí mismos empiezan a crecer, evaden señales de anticrecimiento. Hay invasión y metástasis a otros órganos, replicación ilimitada, hay formación de vasitos sanguíneos porque ellos quieren más energía, quieren que les lleguen los nutrientes para que crezcan más y evaden la apoptosis o la muerte celular programada, como se le conoce, ¿no? Eso es lo que hace la célula cancerosa para que nadie lo detenga, para que siga creciendo sin control. Y cuando fueron a ver qué cantidades de glutatión tenían las células con cáncer, encontraron un montón. Estaban elevadas las cantidades de glutatión en las células con cáncer. Entonces, ¿qué va a pasar entonces ahora que si le damos un precursor de glutatión, qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, ya vimos esta gráfica, ya se las expliqué, que si aumentan mucho los radicales libres, ¿sí? Y hay pocos antioxidantes, la célula muere. Pero si hay mucho estrés oxidativo y hay muchos antioxidantes, es el estadio correcto y preciso para que el cáncer esté feliz y encantado de la vida, viviendo y sobreviviendo. Lo normal sería que fueran poco de las dos. Entonces, ¿qué dicen los artículos? El estrés oxidativo y la terapia contra el cáncer. Control de las células cancerosas mediante especies reactivas de oxígeno, o sea, los radicales libres. Este es artículo el 18 de noviembre del año pasado, 2024. Y este artículo que dice acá, que el superóxido promueve el crecimiento tumoral y la metástasis, que el radical hidroxilo causa daños graves en el ADN y mutaciones, en fin, no quiero aburrirles con un poco de ciencia, pero para concluir esto y esto y esto que está acá, dice, las células cancerosas a menudo exhiben niveles más altos de radicales libres en comparación de las células normales. Si bien los niveles elevados de radicales libres pueden infligir daño celular, comprometiendo potencialmente la supervivencia celular, también pueden impulsar el desarrollo de cáncer inducido por el daño del ADN y promover la inestabilidad genómica. ¿Qué está diciendo este artículo? Que si elevamos los radicales libres, dañan el DNA y se forma cáncer, ¿sale? Se han observado niveles elevados de radicales libres en varios tipos de cáncer y se asocia con varios efectos clave, inducidas la activación, incluida, perdón, la activación de vías de señalización relacionadas con el cáncer, una mayor supervivencia y proliferación celular y mayor inestabilidad genética. Pero cuando concluye este artículo, está interesantísimo, los invito a que vayan a leer, dice el doctor Ricardo García Pelayo, se vale dudar, pero lo que no se vale es no ir a investigar. Dice, los radicales libres son moléculas altamente reactivas que desempeñan un papel complejo y dual en la biología del cáncer. Por un lado, los radicales libres funcionan como moléculas de señalización que contribuyen a la instabilidad genómica y activan las vías oncogénicas y promueven la proliferación, migración, invasión, angiogénesis y resistencia a los medicamentos de las células cancerosas. O sea, hasta aquí quiere decir que estos radicales libres van a dañar el DNA y se va a producir que el cáncer crezca, vaya, ¿no? Por el contrario, los radicales libres pueden desencadenar vías de muerte celular como la apoptosis, autofagia, presentando una vía terapéutica potencial en el tratamiento del cáncer. El daño del DNA inducido por los radicales libres puede conducir a mutaciones y anomalías cromosómicas que impulsan la formación de tumores. Además, los radicales libres contribuyen a la activación de vías de supervivencia, incluidas, hay varias ahí que no quiero confundirlos, incluso la activación del NRF2, que mejora la supervivencia, la proliferación y la resistencia a la apoptosis de las células tumorales. En condiciones específicas, los radicales libres también pueden iniciar vías de muerte celular programada como la apoptosis autofagia, ferroptosis, la apoptosis es inducida por el estrés del retículo endoplásmico que pueden suprimir la tumorogénesis. En otras palabras, los mismos radicales libres en mayor cantidad
van a inducir la muerte de la célula con cáncer. Interesante esta parte. Ahorita les voy a explicar al final como conclusión. Entonces, atacar la muerte celular regulada mediante el estrés oxidativo como vulnerabilidad del cáncer. ¿Qué teníamos que hacer entonces con los radicales libres? Este es un artículo de este año, de mayo de hecho, y en la parte de arriba vamos a ver que altas cantidades de radicales libres van a producir, como ya dijimos, mutación de las células normales y se va a producir el cáncer. Pero si vemos abajo y a la derecha, dice ahí que el exceso de radicales libres va a llevar a muerte de las células con cáncer. ¿Sale? ¿Cómo le hacemos entonces? Hay una disputa, hay un montón de artículos y acá dice cuando los niveles de radicales libres superan un cierto umbral, de una cierta cantidad, el daño oxidativo excesivo puede volverse letal, desencadenando varias formas de daño celular apoptósicas o muerte celular programada, inducidas por apoptosis, ferroptosis, cuproptosis, piroptosis, necroptosis. Todas las vías de muerte celular se activan si superan esta cantidad de radicales libres. O sea que los radicales libres mucho más elevados van a llevar a la muerte a las células con cáncer. De hecho, algunas alternativas médicas con fármacos, con medicamentos, están llevando a que fármacos puedan permitir el agotamiento de glutatión. Y si agotamos el glutatión, se incrementan los radicales libres y eso mataría a la célula con cáncer. Pero agotar el glutatión, específicamente a las células de cáncer, no se ha logrado. Si tú le quitas el glutatión a todas las células buenas, te mueres. Es imposible, no se puede. Entonces, ya para ir cerrando, ya de hecho me tardé demasiado, me quedan poquitos minutos. Potencial terapéutico del aumento del glutatión en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia y radioterapia. Es un artículo del doctor Jimmy Goodman, está en este Journal of Nutritional Oncology, y acá que dice que se encontró que las células pueden producir una cierta cantidad de glutatión, las células con cáncer, ¿sale? Entonces, si le vamos en las células sanas muchísimo el glutatión, hay un fenómeno que se llama inhibición de feedback o feedback negativo, o sea que el tumor deja de producir glutatión. Y eso es buenísimo. Si incrementamos a las células normales el glutatión, las células cancerosas dejan de producir glutatión y se dañan con el estrés oxidativo. Eso lo voy a concluir acá. De hecho, acá nos los mencionó en la semana pasada que él nos dio, y está, búsquenlo en YouTube, doctor Jimmy Goodman Cáncer, nos da una explicación amplia de este artículo que ya te mencioné. Arriba dice células sanas, cuando se produce glutatión, se eleva obviamente la resistencia, pero en las células con cáncer, si le llevamos el glutatión de las células sanas, las células con cáncer disminuyen el glutatión y se hacen susceptibles para la quimioterapia. Ayuda a la terapia a tomar inmunocal, para concluir, ¿sale? Entonces, dice acá, los niveles con más altos de glutatión intracelular generalmente demuestran un mejor pronóstico y experimentan mucho menos efectos secundarios de la quimioterapia. Además, las células con niveles altos de glutatión tienen mucho más protección contra el daño por radiación, lo que también disminuye los efectos secundarios de la radioterapia, modulando el glutatión. Representa un enfoque novedoso para el tratamiento y prevención del cáncer. Además, el uso del aumento de glutatión durante la quimioterapia y radioterapia es prometedor como conjunto de tratamiento complementario para mejorar el resultado y disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia. Por eso tiene patentes, justamente por esa razón. Modulación selectiva in vitro, regulación del glutatión, celular por un aislado de proteína de leche nativa humanizada, que es el inmunocal, en células normales y en modelo de carcinoma mamario de ratas. Aquí lograron ver que cuando se aumenta el glutatión de las células sanas, disminuye el glutatión del tumor. Por lo tanto, se vuelve vulnerable para la quimioterapia y para que el estrés oxidativo que tiene la célula con cáncer lo mate, ¿sí? Lo termine. La proteína rica en cisteína, que es el inmunocal, revierte la pérdida de peso en pacientes con cáncer de pulmón que reciben quimioterapia y radioterapia. Es otro estudio, 66 pacientes con cáncer pulmonar y 22 pacientes con cáncer colorectal. Se estudiaron a un año y después de un año de tomar inmunocal, estos pacientes y los otros les dieron caseína. Lo que pasó fue que incrementaron su peso y incrementaron su masa muscular. Pero lo sorprendente es lo que está en azul. El 80% de los pacientes que se le trataron con inmunocal estaban vivos. Y a las personas que no se les dio inmunocal, se les dio caseína, menos del 50 estaba vivo. O sea que la sobrevida mejoró cuando el paciente toma inmunocal, ¿sale? No sé si haya quedado claro o no, ya estoy por terminar. Dijimos que la célula con cáncer multiplica sus células de manera descontrolada, requiere más energía, más radicales libres y aumenta su glutatión. Pero cuando damos
4 sobres de inmunocal, 6 sobres de inmunocal en un paciente con cáncer, ¿qué es lo que ocurre? Por feedback negativo deja de producir glutatión, queda expuesto a los radicales libres. Tanto la quimioterapia como la radioterapia son más efectivas al disminuir la resistencia. Y las células sanas se fortalecen y se protegen. Mejora la función del sistema inmunológico, mejora la función del sistema antioxidante, los efectos de la quimio y de la radioterapia disminuyen, se podría decir que un 80-90%, las células se desinflaman, tiene más energía, el paciente se siente mejor, come mejor, gana peso y tiene más posibilidades de salir adelante de esta enfermedad terrible que es el cáncer de mama en este caso, ¿no? Así es que les recomiendo todos estos nutracéuticos, tomen el screenshot acá a esta imagen, en ese código vas a encontrar el catálogo donde te explican cada uno de ellos y pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, recomiendo ampliamente el inmunocal regular y el inmunocal platino en casos de cáncer.